¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Una vez más nos encontramos aquí en este programa de Radio María, dispuesto de manera especial para conocer a la Santísima Virgen, conocer y amar a la Santísima Virgen, y por medio de ella a nuestro Señor Jesucristo. María, la hija predilecta del Padre. Un saludo muy especial para todos nuestros radio, tele, internauta escuchas, que estarán acompañando este programa y que estarán ya también muy juiciosos con papel y lápiz, con libreta y lápiz a la mano, porque recuerden que siempre estamos muy atentos a escuchar sus preguntas, sus observaciones, todo en los canales de comunicación de Radio María. Orlando y Ramón, un gusto tenerlos aquí de nuevo en esta mesa de trabajo, de estudio y de meditación sobre la Santísima Virgen. Me tomo la palabra antes de Ramón, para que no vuelvas a descifrar ese lenguaje. Ya no somos capaces de repetirlo. ¿Cómo es? A mí, y sabe que yo me da risa porque yo cada que voy a iniciar el programa, yo digo, ¿cómo es que yo les digo a los radio, tele, internauta escuchas? Y me acuerdo en el aire prácticamente. Radio, tele, internauta escuchas. Porque es que esto sale por muchos medios de comunicación. Radio lo entendemos y sí. Tele también. Teles no canales, sino... Visión, de visión. O audio, podríamos decir. Tele, audio, internauta escucha. Lejanos. Internautas. Sí. Que navega, nauticum, ¿no? En latín, sí. Navega en el internet, en el audiovisual y en el audio. O sea, estamos en el dial, estamos en internet, que nos pueden ver o nos pueden escuchar. Y bueno, así se amplía el panorama de una manera impresionante. Porque la idea del programa, y esto lo tenía muy claro desde un inicio el padre Germán, es hacer apostolado. Hacer apostolado. Y para eso está esta mesa de trabajo. Tenemos Lumen Gentium, San Luis María de Montfort, Padres de la Iglesia, bueno, todo lo que ustedes quieran de documentos. Ustedes vieran la mesa nuestra cómo está llena de todo un acervo doctrinario. Bueno, estamos aquí para compartir con ustedes las maravillas que la Iglesia ha explicitado sobre la Santísima Virgen. Una vez más, bienvenidos, Orlando y Ramón. Estamos haciendo una analogía con la cinematografía, Ramón. Estamos en el Nautilus. ¿Recuerdan eso? Ya las voces que había que era un ideal difundirlas, ya se difunden. El Nautilus era esa famosa nave, si mal no estamos en una obra de Julio Verne, no. 20.000 viajes de viaje, no, de 20.000 leguas de viaje submarino, pero... En fin, Nautilus hace ver con el lenguaje latino, y nosotros vamos en un barco en el mundo que amenaza zozobra aparentemente, y uno se remite al pasaje del Evangelio cuando Cristo calma la tempestad. Hoy tenemos una tempestad y la sentimos porque el bajón en las costumbres es aterrador, es simplemente aterrador. Pero atención, ese estado terrorífico no puede acabar la esperanza, porque Dios triunfará a través de sus hijos y con la intervención de la omnipotencia suplicante que es la Santísima Virgen María. Así es, tal cual, y es muy bueno que quede en nuestro programa claro. Ya lo habíamos comentado en un programa anterior, todos deben de tenerlo muy presente. Hablamos de la importancia del mensaje de la esperanza. Eso. A la hora de hablar de la Santísima Virgen. Todas y cada una de las apariciones, de las manifestaciones sobrenaturales de la Santísima Virgen a lo largo de 2000 años de historia de la Iglesia, la nota preponderante es la esperanza, porque ella como madre
maestra y guía, siempre nos va a mostrar la luz al final del túnel. Aunque el programa es de tipo estrictamente teológico, mariológico, uno piensa, Ramón, que de pronto algún día tendríamos que hablar de la seriedad de las apariciones, porque aún en medios eclesiásticos, no eclesiales, eclesiásticos, se le discuten. Y en estas apariciones hay que mirar muchas cositas providentes y muchas cositas inventadas también, ¿cierto? Pero las apariciones exigen prudencia, no negación, prudencia en nosotros los bautizados. Necesariamente tiene que ser así, porque las apariciones es decir, que la Iglesia ha reconocido como tales, pues tiene que tener un discernimiento dentro de la misma jerarquía eclesiástica y a quienes corresponde. No todos los católicos o los fieles están en capacidad de decir esto es auténtico. Claro, que el diablo también se aparece. Claro, es que el demonio se camufla y se hace ver como santo siendo el demonio. Sí. Entonces, eso hay que tenerlo claro. En las apariciones, que después de, digamos, de cierto rigor demostrativo, entran entonces como un acervo de apoyo a la doctrina, porque Dios no crea con doctrina, no, la doctrina de Dios es ya. Claro, sí. Y lo que pasa es que no vive apareciendo Dios, no aparece como con decretos diarios, con situaciones diarias, no. Lo de Dios es de Dios y ya está. Lo que pasa es que es el papel del hombre en el transcurso de la humanidad de escudriñar lo que Dios manifiesta, No nos hagamos ilusiones de que vamos a entender a Dios. No, lo que Dios manifiesta, porque Dios se ve en su creación. Toda la creación es una luz, es una muestra de la grandeza de Dios. Seres humanos, no seres humanos, de todo lo que existe, cantan las maravillas del Señor. Entonces el hombre tiene que entrar y el Señor le permite. Entonces las apariciones son un recurso, es decir, un apoyo de Dios y un recurso para el hombre, entrar a ver cómo se manifiesta la voluntad de Dios y cómo se hace Dios presente a sus hijos en distintos lugares del mundo. Sí, sí. 1, 2, cuando hay dificultades regionales, zonales o partes del mundo, hay apariciones para alimentar, para corregir, para reorientar la doctrina y la aplicación, es decir, y la vivencia de la doctrina. Entonces le pedimos a nuestro director algún día preparar un espacio dirigido a esto. Claro, si nosotros hablamos de Mariología, la fuerza, digamos que gran parte de la fuerza que tiene la devoción a la Santísima Virgen hoy por hoy es a causa de todas y cada una de las manifestaciones sobrenaturales que se han dado a lo largo de la historia. La revelación oficial, ¿no?, pública, se concluye con la Sagrada Escritura. Lo que Dios tenía para decirle a los hombres está dicho ahí. Palabra de Dios, decimos nosotros cuando leemos un texto de la Sagrada Escritura. Esa es la revelación oficial pública de la Iglesia. Y está la revelación privada, en la cual no estamos obligados a creer y en la cual entran todas y cada una de las manifestaciones sobrenaturales. Entre ellas, la misma manifestación del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Ahí está. Están todas las diferentes apariciones de los santos, santas y obviamente las apariciones marianas. Entra Fátima, Medjugorje, Garabandal, Lourdes, La Salet, todo lo que... Guadalupe. Guadalupe, eso tiene que entrar en un programa nuestro. Y ahora mucho más, que tenemos unas nuevas normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales. Muy reciente. Es un trabajo pastoral que obviamente va a orientar todo lo que significa manifestaciones sobrenaturales en el mundo. Muy interesante el tema. Es que yo creo que es inagotable. Nosotros estamos en la primera etapa, estamos en el preámbular, ¿no? Preámbulo,
Estamos caminando antes de entrar propiamente a lo que es Mariología. Estamos justificando el título que le hemos dado a nuestro programa, que lo discutimos de hecho mucho cuando recibimos la solicitud del Padre Germán y de Radio María para este espacio. Y llegó San Juan Pablo II con esa audiencia general del miércoles 5 de enero del año 2000, donde nos habla de María, hija predilecta del Padre. Esto fue providencial, como ha sido providencial muchas veces los temas que hemos tratado, normalmente, no muchas veces, normalmente son providenciales, porque es la Santísima Virgen quien ilumina. Y estábamos haciendo aquí un trabajo profundo de hermenéutica. Interpretación. Una interpretación, una explicación, una traducción de este texto. Es la esencia del lenguaje del Santo Padre, canonizado ya San Juan Pablo II, y que tiene aquí una exposición lindísima al respecto de Nuestra Señora. Ya hablamos algunos tópicos de la Lumen Gentium en el capítulo octavo. Aquí tenemos el documento a la mano también. Y nos encontramos en el punto 2, ya con un acontecimiento, yo diría, princeps, así, un clímax, en el momento vocacional de la Santísima Virgen. Nuestra Señora, elegida desde toda la eternidad para ser la Madre de Dios, siente realizada a plenitud esa vocación en el momento en que, en estado de meditación, en una casita de Nazaret, recibe la visita del ángel San Gabriel. Y aquí, en el numeral 2 de esta audiencia general de San Juan Pablo II, comienza diciéndonos lo siguiente, citando a San Lucas, este gran ilustre evangelista, hombre docto y muy bien formado, artista, médico. Dice el texto del Evangelio Lucas, confidente. Es que él, Orlando, él se dio a la tarea, muy buen investigador. Hay un texto muy interesante, no sé si ustedes lo han leído, un reportero en los tiempos de Cristo. Es escrito por un sacerdote jesuita. Son tres tomos. Y él se hace, monta toda una novela en función de los evangelios, pero como si un periodista llegara a los tiempos de Cristo y entrevista a aquel otro. Yo me imaginaba, con ese texto, un poco el trabajo que ha hecho Lucas. Porque un hombre con un espíritu un reportero en los tiempos de Cristo. Un reportero en los tiempos de Cristo, un tipo, con todo el respeto, pues, un hombre con una formación académica muy estricta, porque decir ser médico en la época, o sea, en el fondo era la síntesis de las grandes profesiones. O sea, o usted era pescador o era pastor. Bueno, si estaba un poco más cerca al Mediterráneo, podría ser comerciante internacional ahí en toda la cuenca del Mediterráneo, pero eso era excepcional. Tiene que tener un poquito de sangre fenicia y eso ahí como para ser un buen nautilus marinero. Pero el caso es que este hombre se puso a la tarea y claro, le tocó ir hasta Éfeso. Y en Éfeso estaba Nuestra Señora, donde Juan, el apóstol San Juan, el apóstol a quien Jesús tanto amaba, se fue con ella, a vivir a Éfeso. Y ahí en Éfeso fue muy posiblemente donde él se entrevistó con la Santísima Virgen, y Lucas sacó unos datos impresionantes al respecto de la infancia de Jesús. Y de manera especial este texto, ¿cómo fue la anunciación? ¿A quién mejor que preguntarle cómo fue la anunciación que a la Santísima Virgen? Pues Lucas no tenía los medios de hablar con San Gabriel, a no ser en sueños y por visiones. Pero Nuestra Señora le dio unos detalles impresionantes. Y en este texto empieza San Juan Pablo II y nos recuerda Lucas capítulo 1, versículo 28, y dice, alégrate llena de gracia. Miren que esto es una hermenéutica, ¿no, Ramón? Tenemos una perícopa, ya les habíamos contado, yo creo que todos tienen anotados ahí, revise por favor ahí las notas anteriores que tiene, 2 paginitas atrás donde colocamos perícopa. Es un trecho muy cortico de la Sagrada Escritura, claro. Un versículo, pero tiene un sentido propio y se puede discernir un argumento escriturístico a partir de ese texto. Lucas 1:28, alégrate llena de gracia. Perfecto. En ese saludo del ángel a la Santísima Virgen María nos está significando el saludo, alégrate llena de gracia, nos está diciendo que el arcángel que es el mensajero de Dios, del Padre,
mensajero. Él no cree, el arcángel no creó nada, simplemente dio el mensaje. Él no le agregó ni comas, ni puntos, ni acentos, ni nada, sino que como si el padre le hubiese dicho, Gabriel, vas donde está Bueno, ahí. un momentico, Ramón, a ver, usted que tiene formación jesuita, háganos la composición del lugar. Exactamente. ¿Cómo fue el asunto? ¿El dónde estaba? Me parece importante porque tenemos necesidad de que en la oración, en toda oración, y la misma madre nos dice, en toda oración tenemos que hacer conciencia de que estamos hablando con alguien. Estamos hablando con alguien. Aclaremos para los queridos acompañantes de este programa. Estaba pensando, Sí. que estaba pensando, Orlando, Radio Internauta Escuchas. Sí, mira, no es que Ramón haya sido jesuita, es jesuítico de mucha formación, Sí, de formación. no es que porque fue hace vive los ejercicios espirituales de San la Ignacio. espiritualidad ignaciana. Pues porque, mira, es que para que los internautas Oye, y comillas Y ahí disfruto, y me quedé disfrutando, y ahí me quedé. Sí. En el método, en los No, ejercicios ignacianos. no estamos haciendo un programa que sería formidable, pero es un programa elaborado por laicos. No hay sacerdotes en este grupo pequeño. No es que no quisiéramos que los hubiese, no los hay. Somos laicos comunes y corrientes. Es bueno aclarar eso. Perfecto, entonces la composición del lugar a que nos hace relación San Ignacio de Loyola para efectos de la meditación en la oración, en el tema que se propone, llevémoslo allá a Nazaret, allá donde la Santísima Virgen María, esperando la venida del Mesías, porque todos esperaban en ese tiempo, según el anuncio de las Escrituras. Eso no podemos decir que era posible de pronto, no. Las Escrituras decían el lugar, y habían contradicho el lugar, los tiempos, en fin, había una preanunciación, todo el camino de los profetas. Pues Ramón, de tal manera estaba claro la llegada del Mesías, que cuando los Reyes Magos van y se encuentran con Herodes, ¿se acuerdan que él llega donde Claro, Herodes pues, a preguntar investigó. sobre el nacimiento del niño? Él investigó con quién, Claro. con los sumos sacerdotes, y los sumos sacerdotes le certificaron que los tiempos habían llegado. Exactamente, para que, es decir, hilando, asociando todos estos elementos, nos damos cuenta de que en Dios no hay nada improvisado. Nada. Entonces, la Santísima Virgen María, Camilo y Orlando, allá en Nazaret, era una niña muy jovencita, 14, 15 años. exactamente, orante. Y al decir orante, era porque ella, como ya había sido concebida sin pecado original, estaba creciendo en gracia como creció Jesucristo cuando era niño, cuando haciendo la comparación. Entonces, En ese momento Ramón no estaba creciendo en gracia la Virgen, no, ella estaba plena de gracia. Ahí hay un misterio, hay un misterio, porque entonces tenemos a Nuestra Señora, el ángel va a decir más adelante, nos estamos adelantando cuando dice plena de gracia, porque el texto que cita aquí San Juan Pablo II dice llena de gracia, pero él más adelante, digamos que va a ser la explicitación un poco más formal sobre esa plenitud de gracia. Exactamente, sí. Es decir, que quiero decir, la Virgen desde su concepción sin pecado original tenía la gracia, estaba llena de gracia, pero la gracia no es un algo que se deposite y se quede ahí quieto. No, la gracia es dinámica, la gracia hace gracias, la gracia hace crecer la gracia, a eso me refiero. Entonces que anoten ahí todos nuestros Radio Inter Telenauta Escuchas, anoten, gracia es la participación creada en la vida increada de Dios. Exactamente. Eso es la gracia, participación creada en la vida increada de Dios. En la vida increada de Dios. Entonces la Virgen estaba llena de gracia desde su concepción, porque el Señor la había elegido
entre todas las criaturas como la más grande criatura por la gracia, porque es grande por la gracia, entonces por eso dijimos, allá orante estaba conversando con Dios en el modo de ese tiempo. ¿Cómo sería esa relación de la Virgen allá con Dios? Pues con Yahvé, para los tiempos. ¿Cómo sería? Nadie alcanza. Nadie alcanza. De todas maneras, la oración, como ella misma lo dice, y lo dice por Bello Gore, dice la oración con el corazón. Ella la aplicó allá. Tenía sus facultades y su corazón unida a Dios. Sentía a Dios, sentía y decía, soy la hija del Señor, bueno, lo que la Virgen pudiera decir. Entonces, estando en esa contemplación, porque la oración de la Virgen no era repetición de términos, era contemplación de Dios. La oración de la Virgen era contemplación de Dios. Y el que sea capaz de contemplar a Dios está anticipando la gloria eterna aquí en la tierra. Entonces, además la Virgen no rezaba el Ave María porque no rezaba estaba el Ave María compuesto. Y el Padre Nuestro no estaba compuesto. Entonces, en esa circunstancia, lo hacemos en una casita sencilla. Meditando los salmos. Porque era uno de los elementos de las oraciones que se tenía, de los elementos las cotidianas, sí. Cotidianas, cuando en esas, pues ella llena de gracia, feliz, porque hemos dicho, estar con Dios. Estás feliz. Don Bosco dice, un santo triste es un triste santo. Un triste santo, sí. La oración de María, muy bien que hemos escuchado, esta explicación era personal y personalizada y era muy basada en la escritura, porque María no era una bobita que no conociera la escritura. No, imagínese, trono de la sabiduría. ¿Cómo le parece? Exactamente, y tenía pues la gracia de Dios para entender lo que Dios quería que se entendiera, y para ella fue elemental y simple entender la voluntad de Dios en ese momento, en los tiempos de Dios. Entonces, cuando el ángel, ella está orando allá, se aparece en una piedrecita. Ay, no había un oratorio como los tiempos modernos. No. Un lugarcito, lo imaginamos allá. ¿Y si de pronto fue en el templo? Bueno, pero puede ser porque ella oraba, ella visitaba el templo. No sé, porque a ver, el asunto es que en el contexto actual o contemporáneo del pueblo de Israel, las casitas eran muy simplificadas. Es más, uno va a Loreto y en Loreto va a encontrar la casa de Nazaret, ¿no? En Loreto está la casa donde se apareció el ángel Gabriel a Nuestra Señora. Entonces vamos a acompañar a la Santísima Virgen María, que es la composición del lugar. Vámonos para allá todos los que nos están escuchando. Y observemos a la niña de 14 años hablando con Dios. Es decir, contemplando a Dios, gozando de Dios, gozando de la gracia de Dios, allá en esa casita. Miremosla. ¿A qué horas habrá sido? Miremosla. La mañana, ¿no? Si somos capaces, a ver. Sol naciente, no sé. Bueno. Tuvo que haber sido. Podemos especular. Tuvo que haber sido. Partiendo de la humanidad de María, que era solamente humana, en el momento, humanamente hablando, de mayor conciencia, disposición de ella natural. Porque no es lo mismo cuando uno se levanta. Es que no saquemos a la Virgen del escenario humano. Sin pecado original, obviamente, claro, pero por el hecho original. De tener mejores disposiciones. Siempre fueron mejores, o sea, siempre la disposición de la Santísima Virgen fue en función de lo óptimo, de la mayor gloria de Dios. Pero tiene razón, momentos del día en que uno está naturalmente más dispuesto para. Claro. Porque durmió más, porque durmió mejor, porque el clima ambiente, pues... pero eso... pero hay que mirar eso, ¿no? Porque es que la pregunta de Camilo, la consideración de Camilo es muy importante en la meditación, porque a uno le gusta conocer los detalles. ¿A qué hora sería? No, es que yo digo, ¿será que no va a confesarse donde el Padre? Ay, Padre, ¿qué será? Que yo cuando va a rezar el rosario, siempre que va a rezar el rosario me quedo dormido. Ay, mijo, ¿cómo así? ¿Y usted qué quiere rezar el rosario? No, yo llego de trabajar a las 7 de la noche. Ceno, trabajo otro ratico,
por ahí tipo 9:30 veo televisión, hasta las 10:30, a las 11 me voy a la cama y empiezo a rezar el rosario. Y me quedo dormido, no hay padre. juguete. Qué tan raro. Exactamente. Oiga, Pues, pero hay no, o sea, una advertencia mire que el tiempo a esas tiene que ver. la Tiene que advertencia a ver. esas inquietudes que son muy lindas. Esas inquietudes de cansancios y de todas esas cosas se dan en el ser humano por efecto del pecado original. Esos cansancios tan tremendos, esas fatigas, esa distracción en la devoción, todas las cosas, los sueños. A ver, hombre, yo creo que eso tan literalmente no puede tomar Camilo. No, ¿sabe qué estoy? Quiero compartir acá, porque me parece maravilloso Las distracciones sí. Pero ella, es decir, lo que implica ella implica llena de gracia y nosotros con devoción buscando la gracia, hay diferencias. lo que implica mucha diferencia. lo que implica el mundo espiritual, sí, pero lo que implica al mundo material no, porque, a ver, hombre, Dios creó tengo aquí. al ser humano en estado de perfección humanamente hablando, con dones preternaturales. Preternaturales. Pero el ser humano también, si corría se cansaba, Por se supuesto. fatigaba, sí. El momento de Sí, la inquietud del momento de Camilo me parece importante, no lo sabemos. Pero es que dijiste, Ramón, al menos o lo entendimos mal, que aún el cansancio, y estábamos hablando de lo físico. El cansancio se hace pero- más notorio. No, pero dijiste que era producto del pecado original. Ahí donde yo pensé, eso no puede ser literal. ¿O qué No, es? claro, porque al caso de la Santísima Virgen hay unas excepciones también. Por ejemplo, la muerte es causa del pecado original. Ah, claro. Y el cuerpo padeciente asumido por nuestro Señor fue asumido en función de la pasión, muerte y resurrección. Entonces hay unas condiciones claramente que no se veían en la naturaleza de la Virgen porque no era una naturaleza fruto del pecado Pero original. no la sed, no el hambre. No, habían es que ¿cómo no- se llama? Reacciones o vivencias propias de un ser vivo como era la Santísima Virgen María con dones preternaturales que no son que no sean motivo como de prueba porque no tenemos, sino que hacemos deducciones por su pureza, por estar llena de ¿Por gracia. qué no pensar en María, por ejemplo, que no es... A ver, Es que eso lo vamos a tratar también cuando nosotros hablemos del cuerpo, Exacto. físicamente, Vamos las a- disposiciones físicas y espirituales de la Santísima, los privilegios que tuvo físicos y sobrenaturales, lo vamos a ver. Entonces nosotros vamos a dejarle la meditación así más bien por encima. Yo quiero citar aquí, Ramón, muy rápidamente, al padre Filión. El padre Filión tiene 3 tomos maravillosos sobre Cristología. ¿Cuál sacerdote? El padre Filión. Ah, francés, Filión. Sí, que es Ah, maravilloso. Es una Sí, te obra... entendimos, es Filión. una- Filión. Filión. Es una obra espectacular. Y a las tantas él dice, la historia evangélica comienza en Jerusalén, capital de la teocracia judía, en el interior del templo. Es Oiga, decir, de la teocracia. interesante, ¿no? Gobierno de el Dios. contexto, el contexto del texto de Lucas. Teocracia señor. es el gobierno de Dios. Ajá, en el interior del templo, es decir, en el palacio mismo del Dios de Israel, y durante una de las ceremonias más solemnes del culto sagrado. Ningún teatro del mundo podría ser más a propósito para esta gloriosa apertura que por manera tan íntima une el gran drama de la antigua alianza con el drama mucho mayor aún de la nueva alianza. Es el preámbulo que hace, muy bonito, o sea, ese día de la Anunciación, muy posiblemente fue un día más bello que todos los días. O sea, nuestra ciudad se levantó y el sol estaba más luminoso. El cántico de las aves era mucho más armonioso, profundo y elevado. Sí, señor, eso es deductible del momento. Claro, Sí, porque Dios está sí, disponiendo claro. todos los medios naturales para que se dé el gran acontecimiento sobrenatural. Es que estamos hablando de la encarnación del Verbo. Que Por es lo- Dios, a Ramón le dicen y a Orlando, ustedes van a tener un programa aquí, bueno, con la de feliz memoria, la reina Isabel de Inglaterra, y va a venir aquí, a nuestro estudio. Disponemos todo súper bien. Por lo menos Orlando va y se consigue un té inglés para ofrecerle en determinado momento a la Claro. reina que va a visitar. Se va a poner sus mejores camisas en lino. Eso se llama composición del lugar. Entrémonos en el momento. Se Entrémonos en está la fiesta. se está preparando para recibir. Ahora, la creación salió de las manos del Padre. Esa creación irracional
porque estamos hablando de las aves, estamos hablando de las criaturas en general, las esencias, el viento, todo se dispuso de la mejor manera para que ese día fuera glorioso, porque es el día en el cual los cielos se unen a la tierra en el vientre de la Santísima Virgen. Pensamiento personal, ese día, incomprobable esto que vamos a opinar, ese día en el universo mundo, piensa uno, fue un día de paz. Pues, ay. Bueno, ¿qué? Sí, Y de paz auténtica. sí, exactamente. Entonces, como estamos allá acompañando la Santísima Virgen María, entonces, bueno, está en la casita o en el templo, según el lugar, no lo tenemos así definido así, pero estaba orando ella, estaba en la oración personalizada, contemplando a Dios, gozando de Dios. Entonces se produce lo que acaba Camilo de decir, ese día se dio esto así, el sol brilló, la luna apareció, las flores Es que la luna, por ejemplo, siendo de día y la luna no quería perderse el nadie acontecimiento. quería perderse ese momento, nadie. Se hacen presentes allá para la noticia del arcángel San Gabriel, que es precisamente, Gabriel significa Dios mi protector. Gabriel significa Dios mi protector. Entonces viene y trae ese mensaje. Entonces vamos a situarnos allá. Dije ahora, estamos mirando la Santísima Virgen María y llega el arcángel San Gabriel, no perceptible por nosotros no perceptibles por razones de la naturaleza. Él es de naturaleza espiritual, nosotros de naturaleza humana, tenemos la materia como medio para que las facultades del alma se realicen. En cambio, la Virgen estaba llena de gracia y entendía todas esas cosas. Y ella, Regina Angelorum, Y reina de los ángeles. Entonces se produce ese momento. Hombre, Regina Angelorum, reina de los ángeles, María en su humildad probablemente no sabía, pienso que probablemente no, seguramente no sabía que aquel que la visitó, ese arcángel, era súbdito de ella. Exacto, no, exactamente, porque la iglesia, es decir, permítame, porque es que la emoción, la emoción se me convierte en emoción, y cuando... Por fortuna. Entonces la emoción... No, y por fortuna porque no es un raciocinio meramente intelectual, sino del corazón. Entonces, y si no, qué gracia hablar de esto. Este saludo que nos ha leído Camilo acá y nos ha dicho con toda emoción, con todo sentir, con toda conciencia, salve, alégrate, llena de gracia. Esa persona hermosa, esa persona María, ella no se preparó. Es decir, que se preparó para no. Dios es el que sabe los momentos de Dios. Claro. Y recibe este saludo. ¿Cómo se iba a preparar si ella era la humilde, exactamente, la que menos creía que el Mesías iría? Me permito... O sea, ella no se sentía merecedora. Entonces, ella quería ser la esclava de la madre del Señor. Ahí está. Exactamente, entonces me voy a apoyar ese... No olvides eso para que ahora lo conversemos. Ese momento de que nosotros como mortales, nos dice el padre Monseñor Joao Cladías, dice, en una de sus obras dice que ningún mortal es capaz de glorificar a María, es decir, no es capaz de entenderla. Ningún mortal es capaz de entenderla, porque si fuera capaz de entenderla, tendríamos que decir que de alguna manera es proporcional a la misma Virgen. Que sí, ese que entendiera la Virgen, habría que decirle, está en el segundo plano de Dios para abajo, como encontramos la grandeza de María. Es decir, porque la Virgen María es la criatura por encima de todas y es la primogénita, lo hemos dicho acá, es la naturaleza. Ramón, pero una experiencia personal de ausencia de pecado original, esencialmente por ser el pecado original lo que es, nadie podría tener esa conciencia. O sea, ¿cómo es cómo es la vivencia de una persona sin pecado original? Jamás lo conoceremos.
por misericordia de Dios en la otra vida. Alguna especulación se puede hacer, claro. Especulación sí. Con respecto a la Santísima Virgen, a San José, al mismo Juan Bautista. Exactamente. Sí. Entonces, solo Dios, como Dios, es capaz de abarcar la grandeza de María. Solo Dios. Ahí que San Bernardo va a decir, porque María después, la abarca porque María es inferior a Dios. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué sucede? El ángel llega y... Pero bonita esa frase, ¿por qué no la repites, Ramón, la frase que leíste de Monseñor John Scognamiglio? Dice que ningún mortal es capaz de glorificar a María. Lo que sigue lo agrego yo es precisamente porque el conocimiento lleva al amor y el amor a la glorificación. Y nosotros que estamos viciados, afectados por el pecado, por la ley del pecado, no tendremos, en términos del ser, de nuestras competencias como ser, no tendremos esa capacidad de glorificar. Nosotros invocamos y glorificamos desde nuestra limitación. Pero siempre nos quedamos cortos entonces. Corticos, sí. Muy bonito eso porque demuestra la grandeza de la Santísima Virgen, o sea, Exactamente, la entonces solo Dios la abarca. desproporcionalidad. Entonces dice, esta personita escogida por Dios, o sea, alégrate, llena de gracia. Y luego lo que sigue, del saludo de Lucas, ya llena de gracia, está confirmó el arcángel, la plenitud, es decir, el estado que está la Virgen. Permítame una consideración. El amar mucho a María se da, o el reconocer hasta donde el nivel humano lo pudiera permitir. Reconocer hasta donde alcance. Hasta donde alcance. Es una gracia de Dios. Es una gracia. Bueno, San Luis María Guido de Montfort lo llama el secreto de María. O sea, es un secreto, claro, porque Dios hizo un paraíso y lo puso en las manos del hombre, Adán y Eva, que comenzaron ya haciendo mal uso del paraíso. Pero él quiso un paraíso para sí, y ese paraíso para sí se llama María. Él es el único que es capaz de contemplar en toda su proporcionalidad, en toda su magnanimidad, eso que él hizo, que él construyó, que él conformó para sí. El paraíso del nuevo Adán es la Santísima Virgen. Pidamos esa gracia. Eso es una gracia que se puede pedir, claro. Y cuando San Luis María de Montfort habla de los apóstoles de los últimos tiempos y de esos tiempos recios que vendrán y que ya estamos viviendo, sí, señor. En el fondo, los nautilus, los marineros que van a lograr navegar en medio de las tempestades del mundo contemporáneo, serán aquellos que puedan realizar una inmersión en el corazón de María, en el secreto de María. Porque, claro, esa realización de la profecía del protoevangelio, inimicitias ponan, ipsa conteret enemistad pondré entre ti y la mujer, al diablo. Se hace una realidad con la Santísima Virgen. Ese secreto de María en el fondo es la realización de la plenitud de las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Vea, la gracia de seguir a María hay que pedirla. Muchas personas muy buenas siguen a Jesucristo desde el punto de vista intelectual y desechan a María. Puede ser gnosticismo contemporáneo. Sí, pero miremos que esa persona como es buena y sigue a Jesucristo intelectualmente, entonces con simpleza pídale al Señor Jesucristo, a quien quiere tanto, pídale la gracia de entender quién es la mamá de Jesucristo. Porque es que también... no sé si ese pensamiento mío es muy confuso. No, pero está clarísimo, está claro. Clarísimo. Yo puedo tener unos conocimientos teóricos de la Santísima Virgen, puedo citar Lumen Gentium capítulo 8 desde el numeral 53 en adelante de memoria, como bien se lo sabe Ramón. Ramón no solo se lo sabe de memoria, Ramón lo lleva en el corazón. Lo estoy comprometiendo aquí en micrófonos, Ramón. Puedo conocer teóricamente a la Santísima Virgen, pero lo más importante es amarla. Pero si ya la conozco teóricamente, estoy a un paso. Pedir a la misma Nuestra Señora. A la misma. Pídale a su ángel de la guarda que abra su corazón para que ese secreto de María le inunde profundamente. Esa es la clave de la espiritualidad contemporánea. Y en ese tema vamos a entrar también. Anoten ahí para que después nos cobren. Estamos en el inicio. Mire, estamos en la perícopa, Lucas 1, versículo 28. Alégrate llena de gracia. Y para que continúe Ramón, voy a citar aquí a San Juan Pablo II, que nos da una pista y nos dice:
las primeras palabras que el Padre dirige a María a través del ángel. Él resalta que son palabras del Padre, lo que ya decía Ramón en un inicio. Son una fórmula de saludo que se puede entender como una invitación a la alegría. Una invitación que recuerda la que dirigió a todo el pueblo de Israel el profeta Zacarías. Anoten ahí, Zacarías 9:9. Dice Zacarías: alégrate sobremanera, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey. Llegó al vientre de María el rey, el Señor de señores, el Rey de las naciones. Oiga, ya estamos tratando de vivir un estado diferente en nuestra consideración, como vivir esos, hacer vivencia esas palabras. Porque la Virgen escuchaba de Sí. San Lucas, de San Gabriel las palabras, y ella, naturalmente dotada de todos los privilegios De todo. propios de la naturaleza humana, ella ya relacionaba, ella hacía la exégesis y la Exacto. hermenéutica, porque conocía los textos, Claro. conocía las profecías de Daniel al respecto de las 70 semanas, de años, todo. Conocía las profecías de Isaías, de aquella doncella, y ella estaba rezando para conocer esa doncella y ser esclava de esa doncella que iba a ser la madre de Dios. Se está manifestando la plenitud de la humildad de Nuestra Señora. Atención, no se nos vaya ese pensamiento de la cabeza. Nos ha dicho Camilo que María tenía determinación de ser la esclava de aquella mujer que Dios escogiera para madre suya. Eso hay que discernirlo Sí, bien, o sea, porque una no, cosa- no podemos tomar El extremo de la humildad, la si Virgen se como puede hablar de que- esa manera. Uy, Sí, qué la hon- radicalidad de la humildad. Exactamente, que honrada como madre de Dios. Qué bonito. No, ella cuando aceptó, pero antes de aceptar, me permiten, en la, Sí, ahí no ha dado el sí, en no la ha- anunciación, No ha dado el sí todavía. exactamente, cuando el ángel le da ese saludo, alégrate, llena de gracia, y comienza a comunicarle no la intención de Dios, sino el mensaje de Dios. El mensaje de Dios que lo somete a la voluntad de María. Entonces María es Un misterio, ¿no? Es el misterio de la anunciación. Y que Nuestra Señora se perturba con el mensaje, pero no con el ángel. Es ¿Sí con ven? el mensaje. O sea, Nuestra Señora es que, ay, llegó. Yo no me No, imagino a Nuestra Señora, perdón, pues yo voy a imaginarme. La imaginación es la loca de la casa, decía San Ignacio. Pero eso es una loca Vamos a- cuerda. Vamos a ponerla a trabajar. Entonces, Nuestra Señora de tal manera tenía un convivio con los ángeles. En el oficio parvo carmelitano se canta aquel salmo Cueces ista, ¿no? ¿Quién es esta? Los ángeles se preguntaban y tenían una especie de ansia sobrenatural. ¿Quién es esta que destella cual estrella virginal? Y terrible como ut castrorum acies ordinata. Terrible como Terribili ut castrorum acies ordinata. Terrible como un ejército en en orden de batalla. batalla. Entonces querían conocer a la Santísima Virgen. Ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, potestades. ¿Quién es querubines, esta, por serafines. Dios? ¿Quién es esta? O sea, la Virgen ya tenía un convivio especial con los ángeles. La perturbación de Nuestra Señora, o sea, la emoción sobrenatural con la noticia, fue con el texto del ángel, con el mensaje, no con la presencia. O sea, yo creo que fue mayor inclusive en el sentido, digámoslo, no literal, lo coloco entre comillas, podría haber sido inclusive mayor la perturbación de Gabriel. Porque él está entendiendo el mensaje, contándole a la Virgen. Es que fue una conversación larga. Hombre, Cuando- pero mira que lo que estás diciendo lo lleva a uno a pensar en algo muy comestible, muy digerible, perdonen los términos. Y es que María, una persona sin pecado original, no se iba a asustar con nada. Fue el mensaje lo que la conmovió, lo que no habíamos pensado en eso. Por eso más adelante el contenido. el del mensaje. contenido. Por eso, antes de ese asombro de la Claro, Virgen, claro. ¿cómo así? Pero yo esto, ¿cierto? La Virgen en la anunciación llena de gracia. Soy yo. Sí. ¿Cómo así que yo Exactamente. O sea, yo no merezco. Exactamente, La- la la- humildad. La primera mujer, aquella mujer por la cual entró en el pecado, entró a partir del orgullo y la sensualidad. soy? Evita. Y ahora
A partir de la humildad y la pureza entra la gracia al mundo para restaurar la amistad con Dios. La única mujer, piensa uno, la única mujer en los tiempos de Israel, porque los demás habitantes de la tierra que no pertenecían al pueblo escogido no conocían nada de las escrituras, pero la única mujer en el contexto del pueblo de Israel que no sospechaba, ni quería, ni ambicionaba ser la madre de Dios, era María, porque el común de las muchachas... Era la esperanza de ser la madre de ese Salvador para sí. obtener poder, para obtener ¿Por qué no nos imaginamos notación una... y connotación en el mundo? No, inclusive y hasta un prestigio lícito. Sí. Ay, Pues ¿por qué qué no? bueno, qué alegría que de nosotros nazca el Mesías, porque no tenían la noción de hijo de Dios. La oración Eso de fue un una asunto ya, muchacha de Israel, claro, pidiendo Señor, para ser hazme la madre del tuya. Mesías. No, esa La no- madre del profeta, porque no tenían una noción doctrinaria de que era la encarnación del verbo. no, Eso Lo es desarrolla la iglesia y la doctrina. Cabe después. pensarlo. Pero un gran Mesías, pues un gran mensajero, un gran profeta, lo que sea. El liberador. El liberador, o sea, qué orgullo Entonces- que la familia nazca. Y Nuestra Señora había hecho ya una promesa de virginidad perpetua. De ahí también así, el motivo de el perturbación. motivo de San José. ¿De dónde? Una reacción humana. San José también tenía la promesa Es, de virginidad. exacto, Esto es entonces, tremendo. Esto Entonces es... ellos dos se encuentran porque tienen que contraer en el fondo, por eso, iniciar, por eso digamos, los el proceso asombros del matrimonio. frente a la promesa. Oiga, caramba, bueno, No, esto es es hermoso. esto... Quisiera que en ese acto de la anunciación tengamos este referente grandioso. En la anunciación, dice está en el texto de Lumen Gentium, la Virgen recibió el Verbo encarnado en su alma y en su cuerpo. En la anunciación, después cuando termine el hecho de la anunciación, recibió el Verbo encarnado, que es Dios, Sí, sí. en su alma y en su cuerpo. Ella estaba preparada y llena de gracia. Ese fue el saludo. ¿Y cómo le parece que llega el creador del mundo a vivir en esa alma y en ese cuerpo? Primero se asume en el alma, claro. ¿Qué nos dirá nuestra inteligencia y nuestra imaginación? Ella estaba preparada. Pero después, en la anunciación, cuando ella dice, sí, ahí aquí les clava el Señor. Hubo un preámbulo, Ramón, no sé, los ángeles cantaron. Yo no sé. Yo me imagino que Nuestra Señora, de muy buen gusto, debería tener por lo menos unos geranios en esas ventanitas. La casita de Nazaret, muy pequeñita, en una y todo, pero tenía casita, sí. ventanas. En las ventanas puestos unos geranios bien bonitos. Afuera en el jardín una huertica con los higos, ¿cierto? Una higuera. Una emoción sin saber por qué. Sí. Y algo se empieza a mover ahí, hay algo especial, o sea, esos frutos están más lindos hoy, esas rosas están más brillantes, eso sirve como un preámbulo para esa visita magnífica de San Gabriel, pero yo diría que algo de los coros angélicos entra ahí. Nuestra Señora empieza a sentir un susurro sobrenatural a la presencia del ángel. Nosotros suponemos, y creo que pues nuestro supuesto es como casi con inferencia lógica, ahí ya sucedieron cantos celestiales, se oían en la oración de la Virgen. Cuando el ángel llegó, eso era un ambiente sencillamente muy triste. La palabra es muy linda, pero tenerla que resolver. Era un ambiente, no poderlo escribir más, no triste, no, un ambiente celestial. Cántico de querubines, de serafines, de paz allá en ese ambiente, sí. Yo digo es triste porque una sola palabra, canto celestial. ¿Y qué significa celestial? Dios ahí, presente, cantando, diciendo, actuando, porque Dios actúa permanentemente. Caramba, ese es el estado, ya es no una ilusión, una esperanza. Bueno, y de cada uno que busque que su alma sea esa pieza de Nazaret. entonces San Gabriel simplemente le habla a la Virgen, le lee, no sé, quizá un pergamino escrito en letras de oro, en un papiro sobrenatural, o San Gabriel le canta a Nuestra Señora, y esa Ave María lindísima y gregoriano que es tan popular en la iglesia, tuvo sus primeras notas ahí, en los labios de San Gabriel Arcángel,
¿Cómo habrá sido esa, o sea, esa comunicación? Seguramente fue muy llena de detalles que Lucas no entra al caso de que lo ponga porque no viene al lugar, o sea, eso lo vamos a contemplar nosotros en la eternidad. Pero esa alegría va unida a ese ambiente celestial que decía Ramón, porque la alegría se contagia, la alegría auténtica es a partir de la presencia de Dios en el corazón de exactamente, y no es algo más. Solo la gracia da alegría. Solo tener a Dios da alegría. Solo estar en comunicación con Dios da alegría. Así esté la criatura en sufrimiento, porque el sufrir con alegría, pero no porque sea masoquista, por el sufrimiento en sí, no por el sufrimiento en sí, sino por méritos del Señor, ese sufrimiento se convierte en alegría, se convierte en gloria, donde la Santísima Virgen María también es primogénita en la gloria. Y por eso es que San Juan Pablo II va a continuar ahí diciendo lo siguiente, nos va a decir, con estas primeras palabras dirigidas a María, el Padre revela su intención de comunicar a la humanidad la alegría verdadera y definitiva, la alegría propia del Padre, que consiste en tener a su lado al Hijo. Esto es ofrecido a todos, pero ante todo es encomendado a María, para que desde ella se difunda a la comunidad humana. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.